Mi padre y mi madrastra vivieron en la casa que heredé sin pagar alquiler, pero cuando creyeron, el día comenzó como cualquier otro, con el zumbido constante de la oficina y la rutina habitual del trabajo. Estaba inmerso en mis tareas cuando el teléfono vibró con una llamada de mi padre, algo que, para ser sincero, ya no era tan común como solía ser. Contesté con la expectativa de una conversación trivial, quizás alguna queja sobre el clima o un comentario sobre las noticias, pero lo que escuché al otro lado de la línea me dejó completamente helado, como si un balde de agua fría me hubiera empapado de repente, con una naturalidad pasmosa, casi como si estuviera pidiendo un favor insignificante. Me dijo que necesitaba que limpiara mi habitación porque iban a convertirla en un cuarto de bebé. La confusión inicial se transformó rápidamente en una mezcla de incredulidad y una punzada de traición que me apretó el pecho. ¿Un cuarto de bebé? ¿En mi casa? La casa que mi abuelo, el querido abuelo Murphy, me había dejado, la casa donde yo había crecido y donde por pura generosidad les había permitido vivir gratis durante 6 largos años. Era una bofetada en la cara, una muestra de una audacia que me superaba, una señal clara de que su sentido del derecho no conocía límites y que mi paciencia en ese preciso instante se estaba agotando. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas increíbles experiencias de superación. Intenté mantener la calma preguntando por qué necesitaban un cuarto de bebé, como si la respuesta pudiera justificar la invasión de mi espacio personal y la falta de respeto por mi propiedad. Él, sin inmutarse, explicó que mi madrastra había reconectado con su hija, Lisa, quien estaba embarazada y sin hogar, y que la habían invitado a mudarse a mi casa. Fue ahí cuando la voz se me tensó, recordándole que ellos eran invitados, que no tenían ninguna autoridad para tomar esas decisiones y mucho menos para disponer de mis habitaciones. Él, con un tono que empezaba a elevarse, argumentó que mi habitación era la única adecuada para un cuarto de bebé, que la de huéspedes era demasiado pequeña. La verdad es que la casa tenía 4 habitaciones y la de huéspedes era perfectamente funcional. Le señalé que podrían haberme preguntado antes de invitar a alguien más a vivir allí, especialmente a alguien que ni siquiera conocía. Fue entonces cuando su voz se convirtió en un grito, acusándome de ser egoísta, de no vivir ya en la casa y de no ser generoso. Fue un punto de quiebre. Con una firmeza que no sabía que poseía, le dije que no tocara mi habitación ni la oficina de mi abuelo, o los desalojaría. Y entonces, como si el universo quisiera darme una señal aún más clara de su descaro, me soltó la bomba. Habían vendido su casa. La noticia de la venta de su casa me dejó sin aliento, como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Cómo? ¿Era posible? ¿Cómo podían haber vendido su única propiedad para luego pretender que mi casa era su derecho, su refugio, sin siquiera consultarme? Era una movida tan descarada, tan manipuladora, que mi mente tardó unos segundos en procesarla. La rabia, que hasta ese momento había estado contenida, empezó a burbujear en mi interior, mezclándose con una profunda sensación de decepción. No era solo la casa, era el principio, la falta de respeto, el descaro de asumir que podían disponer de mi vida y de mis bienes a su antojo. La conversación terminó abruptamente, con mi padre colgando el teléfono, dejando un silencio pesado en la oficina que solo era roto por el latido furioso de mi propio corazón. Sentí la necesidad imperiosa de actuar, de poner un límite definitivo a esta situación que ya se había extendido demasiado. No pasó mucho tiempo antes de que mi tío Jack, el hermano de mi padre, me llamara. Su llamada fue una sorpresa, ya que no nos hablábamos desde hacía años debido a un desacuerdo comercial entre él y mi padre. Su tono era de preocupación, casi de súplica, pidiéndome que reconsiderara mi amenaza de desalojar a mi padre. Me pareció extraño, casi cómico, que mi padre, el mismo que había cambiado las cerraduras de mi casa, recurriera a su hermano para interceder por él. Le dije a mi tío que lo pensaría, pero la verdad es que mi decisión ya estaba tomada. La línea de la paciencia se había cruzado y ya no había vuelta atrás. Era el momento de tomar las riendas de mi vida y de mi propiedad,
de una vez por todas. La sensación de empoderamiento, aunque teñida de tristeza por la situación familiar, era innegable. Al día siguiente, sin perder un minuto, llamé a mi abogada. Ella había sido la abogada de mi abuelo Murphy, una mujer de carácter fuerte y mente aguda que me había ayudado a manejar todo lo relacionado con la propiedad desde que la heredé. Le expliqué la situación, la conversación con mi padre, la descarada intención de convertir mi habitación en un cuarto de bebé y la revelación de que habían vendido su propia casa. Su voz, siempre serena pero firme, me transmitió una calma que yo no sentía en ese momento. Le pedí que me acompañara a la casa para entregar formalmente el aviso de desalojo. Ella aceptó de inmediato y sugirió que fuéramos temprano en la mañana para evitar cualquier escena innecesaria, aunque en el fondo sabía que eso era casi imposible con mi padre. La determinación en su voz me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que se avecinaba. Llegamos a la casa a las 7 de la mañana con la luz del amanecer apenas asomándose. El aire estaba frío y la tensión era palpable. Intenté abrir la puerta principal con mi llave, pero no funcionó. Mi padre había cambiado las cerraduras, una acción que me hirió más de lo que esperaba. Una clara señal de que no solo estaba invadiendo mi espacio, sino también mi confianza. Golpeé la puerta con fuerza, una y otra vez, hasta que mi padre finalmente respondió. Habló a través de la puerta cerrada, su voz teñida de un desafío que me encendió aún más. Dijo que no me dejaría entrar hasta que cambiara de opinión sobre el cuarto de bebé. Le respondí que había venido con mi abogada para manejar esto de manera adecuada, pero que si no me dejaba entrar, lo haría a mi manera. Él, con una terquedad que siempre me había exasperado, se negó de nuevo. Fue entonces cuando mi abogada y yo nos miramos, una mirada de entendimiento mutuo, y nos dirigimos directamente a la comisaría. En el camino a la comisaría, el teléfono volvió a sonar. Era mi tío Jack de nuevo. Esta vez su tono era diferente, no de súplica, sino de una resignación cansada, casi de alivio. Me dijo que mi padre lo había llamado otra vez, pidiéndole que me convenciera de dar marcha atrás, de retractarme. Pero mi tío, al parecer, había llegado a su límite. Me confesó que estaba harto del comportamiento manipulador de mi padre y apoyaría cualquier decisión que tomara en la comisaría. Esa conversación, aunque breve, fue un bálsamo para mi alma. Saber que alguien de mi propia familia, alguien que había estado distanciado, finalmente entendía la situación y me apoyaba, me dio una inyección de fuerza para lo que vendría. La sensación de soledad que a veces me embargaba en esta lucha se disipó un poco, reemplazada por una pequeña chispa de esperanza y validación. Una vez en la comisaría, mi abogada, con su habitual aplomo, explicó la situación a los oficiales. Presentó toda la documentación necesaria, los papeles que probaban sin lugar a dudas que yo era el dueño legal de la casa. No hubo titubeos, no hubo preguntas innecesarias. Los oficiales, al ver la evidencia irrefutable, aceptaron acompañarnos de regreso a la propiedad. La sensación de tener la ley de mi lado, de que la justicia estaba a punto de ser servida, era abrumadora. Era una mezcla de nerviosismo y una extraña sensación de victoria, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. La idea de enfrentar a mi padre con la autoridad a mi lado era algo que nunca imaginé, pero que ahora se sentía como la única salida posible a esta situación insostenible. Cuando llegamos de nuevo a la casa, la presencia de los coches patrulla y los uniformes azules ya era una declaración en sí misma. Los oficiales se acercaron a la puerta y mi padre, al verlos, abrió, su rostro una mezcla de sorpresa y una indignación fingida. Los oficiales, con un tono profesional pero firme, le informaron que debía permitirme el acceso y que estaban siendo desalojados por cambiar las cerraduras sin permiso y negarme el acceso como propietario. La escena era surrealista, ver a mi propio padre, el hombre que se suponía que me protegería, siendo confrontado por la policía en mi casa. Era una imagen que se grabaría en mi memoria para siempre, una prueba tangible de lo lejos que habíamos llegado en esta espiral de conflictos. Mi padre, con una teatralidad que siempre le había caracterizado, intentó presentarse como una pobre víctima. Con voz temblorosa, afirmó que no tenía a dónde ir, que habían vivido allí durante años y que, por lo tanto,
tenían derechos. Incluso se atrevió a decir que mi abuelo Murphy le había prometido la casa verbalmente, una mentira descarada que me hizo apretar los puños. Los oficiales, impasibles, le preguntaron si tenía algún documento que respaldara sus afirmaciones. Por supuesto, no lo tenía. Le explicaron que, como el propietario legal, yo tenía todo el derecho a desalojarlos, especialmente porque no existía un contrato de arrendamiento formal. La madrastra, Margaret, se mantuvo en un segundo plano, con los ojos llorosos, mientras mi padre continuaba su espectáculo de victimización, intentando manipular la situación hasta el último momento. Con la autoridad de la ley respaldándome, el proceso de desalojo comenzó. Contraté un camión de mudanza, pero lo hice a nombre de mi padre, una pequeña ironía que en medio de todo el caos me dio una pizca de satisfacción. Era su responsabilidad, no la mía, aunque yo fuera quien asumiera el costo inicial. La madrastra, Margaret, lloró sin parar durante todo el proceso, sus lágrimas silenciosas contrastando con la furia contenida de mi padre, que seguía insistiendo a los oficiales que todo era un malentendido, una absurda y patética negación de la realidad. Lisa, la hija de mi madrastra, se mantuvo al fondo, luciendo visiblemente incómoda, y noté, con una extraña mezcla de alivio y confirmación de mis sospechas, que su embarazo apenas se notaba, lo que me hizo dudar aún más de la veracidad de su situación. Una vez que se fueron, el silencio en la casa era casi ensordecedor, un alivio palpable después de la tormenta. No perdí el tiempo. Llamé de inmediato a un cerrajero para cambiar las cerraduras nuevamente, asegurándome de que esta vez fueran impenetrables para cualquiera que no tuviera mi permiso. Además, instalé cámaras de seguridad alrededor de toda la propiedad. La sensación de vulnerabilidad que había experimentado al descubrir que mi padre había cambiado las cerraduras me impulsó a tomar todas las precauciones posibles. Era una medida necesaria, no solo para proteger mi propiedad, sino también para recuperar la tranquilidad que tanto anhelaba. Pensé ingenuamente que con esto el capítulo más difícil de mi vida se cerraría, que finalmente podría respirar en paz. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes, y la historia, lejos de terminar, apenas comenzaba a tomar giros inesperados. Un mes después del desalojo, cuando creía que la calma finalmente había llegado, la tranquilidad se rompió de la manera más inesperada. Estaba fuera de la ciudad por trabajo y mi novia, Ellie, se había quedado en la casa para cuidarla. De repente, mi padre se apareció sin previo aviso, irrumpiendo en la paz de nuestro hogar. Al ver a Ellie, asumió, con una arrogancia que me sigue sorprendiendo, que nos habíamos mudado allí. Sin un ápice de vergüenza, le dijo a Ellie que, dado que estábamos viviendo cómodamente en la casa, deberíamos recibirlos a él, a Margaret y a Lisa para la próxima Navidad. No solo eso, sino que le entregó una lista de comidas que esperaba que preparáramos y los regalos que querían. Era una audacia que superaba cualquier límite, una prueba más de su inquebrantable sentido del derecho y su total desprecio por nuestra privacidad y nuestros límites. Ellie, con una mezcla de sorpresa y una furia apenas contenida, le dijo que se fuera de inmediato o llamaría a la policía. Mi padre, con su habitual dramatismo, se marchó, pero no sin antes soltarle a Ellie que yo era un hijo ingrato y que lamentaría tratarlo de esa manera. Pensé que esa sería la última vez que tendríamos que lidiar con su descaro, pero me equivoqué de nuevo. 2 semanas después, mi padre hizo una jugada aún más audaz. Llamó a mi madre. Ellos no se hablaban desde su divorcio hacía 16 años. La invitó a pasar las fiestas con la familia en mi casa. Mi madre, con su sabiduría innata, rechazó la invitación y en un acto de pura generosidad nos ofreció a Ellie y a mí un viaje a Italia para las fiestas. Cuando mi padre se enteró de esto, su reacción fue predeciblemente desquiciada. Me llamó exigiendo que mi madre pagara por él, Margaret y Lisa, para que también pudieran ir a Italia. Era una locura, una demanda tan absurda que me dejó sin palabras. Su comportamiento fue tan ridículo que ella y yo no pudimos evitar reírnos a carcajadas. La situación era tan absurda, tan fuera de toda lógica, que la única respuesta posible era el humor. Él, al ver nuestra reacción,
Finalmente se dio por vencido y se fue, dejando tras de sí una estela de incredulidad. Ese mismo día tomé una decisión drástica pero necesaria. Cambié mi número de teléfono. Era el fin de una era, el corte definitivo de un cordón umbilical tóxico que me había mantenido atado a su manipulación. Además, fui un paso más allá y les di a mis inquilinos en mis otras propiedades una foto de mi padre, con instrucciones claras de no dejarlo entrar bajo ninguna circunstancia. Era una medida preventiva, una barrera más para proteger mi paz y mi estabilidad. Tenía la esperanza, aunque pequeña, de que esto finalmente pondría fin a su descarado sentido del derecho, pero en el fondo de mi corazón, conociendo a mi padre, lo dudaba profundamente. Después de mi última publicación en el foro, las cosas estuvieron sorprendentemente tranquilas por un tiempo. Mi padre no intentó contactarme de nuevo, y comencé a pensar que tal vez, solo tal vez, finalmente había entendido el mensaje. Él y yo seguimos adelante con nuestros planes de pasar las fiestas en Italia con mi madre. Antes de irnos, pedí a 2 amigas que vivían cerca que revisaran la casa periódicamente, solo para asegurarme. Me informaron que no hubo señales de mi padre ni disturbios. Italia fue increíble, un respiro que necesitaba desesperadamente. Tuvimos un tour privado por el Vaticano, comimos en restaurantes increíbles y nos alojamos en hoteles hermosos. Eli y yo incluso discutimos la posibilidad de mudarnos a Europa algún día. Fue lo más relajado que me había sentido en meses, una burbuja de paz que lamentablemente no duraría para siempre. Luego, el 28 de diciembre, mientras Ili y yo desayunábamos tranquilamente en nuestro hotel en Roma, disfrutando de la paz y la belleza de la ciudad, mi teléfono vibró con una llamada de mi tío Jack. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba frenética, casi al borde del pánico. Me dijo que se iba a mudar de estado de inmediato y que necesitaba vender su casa lo más rápido posible. No explicó por qué tenía tanta prisa, pero la urgencia en su tono era inconfundible. Me preguntó si estaba interesado en comprarla. Su casa tenía un significado especial para nuestra familia. De hecho, era la casa de mis bisabuelos, donde mi abuelo Murphy había crecido. Mi abuelo se la había dado a mi tío hacía años, pero antes de morir me confesó que lamentaba esa decisión y me pidió que intentara recuperarla algún día para dársela a mi prima María. María es la hija de mi tío Jack de su primer matrimonio, una mujer a la que mi tío nunca reconoció ni pagó manutención. Ella vivía con su madre en otro país, siempre con problemas financieros. Mi abuelo Murphy había mantenido contacto con María y la había ayudado siempre que pudo. Quería que ella tuviera la casa familiar como una forma de compensar el trato que mi tío Jack le había dado. Mi tío Jack no tenía idea de que yo sabía de María ni de que estaba en contacto con ella. Si lo hubiera sabido, probablemente nunca me habría ofrecido venderme la casa. Decidí aprovechar su desesperación a mi favor, una oportunidad de oro para cumplir la última voluntad de mi abuelo y, de paso, hacer un poco de justicia. La situación era delicada, pero la convicción de que estaba haciendo lo correcto me impulsó a actuar. Le ofrecí el 75% del valor de mercado de la casa, pagado en 3 plazos. Mi tío, como era de esperar, rechazó la oferta de inmediato, diciendo que era muy baja y que no volvería a la ciudad. Su voz, aunque frenética, aún conservaba ese tono de superioridad que siempre me había molestado. Pero yo no estaba dispuesto a ceder. Contraataqué con una oferta mejor, la misma cantidad sí, pero pagada por completo cuando regresara de Italia el 3 de enero. Además, le ofrecí cubrir todos los gastos legales y sus gastos de mudanza, una jugada que sabía que sería difícil de rechazar, dada su evidente desesperación. Lo único que tenía que hacer era tener sus cosas empacadas y los documentos listos cuando yo regresara. La tensión en la llamada era palpable, pero me mantuve firme, sabiendo que tenía la ventaja. Para mi sorpresa, aceptó de inmediato. La rapidez de su respuesta me dejó un poco aturdido, pero al mismo tiempo, una sensación de alivio me invadió. Él y yo acortamos nuestro viaje en 2 días y volamos de regreso, ansiosos por cerrar este capítulo y cumplir la promesa que le había hecho a mi abuelo. La transacción fue fluida, sin contratiempos. Le pagué a mi tío Jack, él firmó los documentos de la casa
y se fue de la ciudad el mismo día con su nueva esposa. Era un final abrupto para su presencia en nuestras vidas, una salida tan rápida como su entrada en esta complicada situación. A la mañana siguiente llamé a María y le dije que viniera a los Estados Unidos lo antes posible, porque había algo importante que el abuelo Murphy le había dejado. La emoción en su voz, la sorpresa y la esperanza fueron un bálsamo para mi alma, un recordatorio de que, a pesar de todo el drama, había algo bueno que salía de esta situación. María llegó 3 días después y la emoción de verla, de finalmente cumplir la promesa del abuelo Murphy, fue inmensa. Le entregué las llaves de la casa, la misma casa donde mis bisabuelos habían vivido, donde mi abuelo había crecido y que ahora era suya por derecho. También le di algo de dinero para ayudarla a instalarse, sabiendo que el camino por delante no sería fácil. María necesitaba quedarse varios días para manejar los trámites de transferencia de propiedad y para solicitar una visa que le permitiera mudarse permanentemente a los Estados Unidos. Durante este tiempo se quedó con Nelly y conmigo y fue un placer tenerla cerca, conocerla mejor y ver cómo la esperanza comenzaba a brillar en sus ojos. La casa, que había sido fuente de tanto conflicto, ahora se convertía en un símbolo de esperanza y un nuevo comienzo para alguien que realmente lo merecía. Una noche, mientras cenábamos tranquilamente en casa, mi padre apareció de nuevo, sin previo aviso, como un fantasma del pasado que se negaba a desaparecer. Su presencia era una bofetada, un recordatorio de que la paz que habíamos encontrado era frágil. Resultó que mi tío Jack había estado planeando vender la casa a mi padre, y mi padre había pedido unos días para reunir el dinero. Se puso furioso cuando se enteró de que yo la había comprado en su lugar. Mi tío Jack, queriendo evitar una confrontación con mi padre, simplemente le había dicho que yo había comprado la propiedad y me había ido de la ciudad. Mi padre, con su lógica distorsionada, asumió que la había comprado para mí mismo y decidió reclamarla. Lo que no sabía era que la casa tenía una cámara en el timbre que María había instalado. Vimos el allanamiento en el teléfono de María y llamamos a la policía de inmediato. La indignación, la frustración y una extraña sensación de justicia se mezclaron en mi pecho. Como el allanamiento estaba ocurriendo en un vecindario exclusivo, la policía respondió con una rapidez impresionante. Llegaron a la casa en cuestión de minutos y la imagen de los coches patrulla deteniéndose frente a la propiedad, las luces intermitentes iluminando la oscuridad de la noche, era algo que nunca olvidaría. Encontraron a mi padre dentro, revisando armarios y cajones con una desfachatez que me revolvía el estómago. Se sorprendió, su rostro se desfiguró en una expresión de incredulidad y rabia cuando la policía le dijo que la casa pertenecía a María, no a mí. Era el karma en acción, una justicia poética que, aunque tardía, era increíblemente satisfactoria. Lo arrestaron por allanamiento de morada, y la sensación de alivio que me invadió en ese momento fue inmensa, como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. Con la ayuda de mi abogada, María presentó cargos contra mi padre. La situación era grave, y su historial de comportamiento, desde el cambio de cerraduras en mi casa hasta negarme el acceso como propietario legal, jugó en su contra. Debido a su comportamiento previo, el juez negó la fianza. Actualmente, mi padre está en la cárcel esperando juicio y podría enfrentar varios meses de prisión. La noticia de su arresto y la negación de la fianza se extendió rápidamente entre la familia, y la mayoría de ellos, que no conocían la historia completa, se apresuraron a juzgarme. Pero esta vez no me importó. Era mi vida, mi propiedad y mi paz mental lo que estaba en juego. Después de que arrestaron a mi padre, investigué para averiguar por qué mi tío Jack había tenido tanta prisa por irse de la ciudad. Resultó que había pedido prestada una cantidad significativa de dinero al hermano de su esposa para un negocio que fracasó estrepitosamente. Cuando no pudo devolver el préstamo, su cuñado lo amenazó con acciones legales. Mi tío Jack decidió vender todo y escapar de la ciudad en lugar de enfrentar las consecuencias. Era una red de engaños y deudas que se desmoronaba ante mis ojos, y yo, sin quererlo, me había convertido en una pieza clave en su desenlace.
Le envié un mensaje de texto a mi tío Jack para informarle que si alguna vez intentaba contactar a mi padre o causar problemas para María, le diría a la familia de su esposa dónde se encontraba. La amenaza era clara, concisa y no dejaba lugar a dudas. Él respondió bloqueando mi número, lo cual me pareció bien. No espero que volvamos a saber de él. Y la verdad es que, en el fondo, esa era la paz que buscaba. María, por su parte, está considerando quedarse con la casa y mudarse permanentemente a los Estados Unidos, aunque aún no sabe cuáles son los caminos legales para hacerlo. Ahora está aquí con una visa de turismo, pero como nació fuera del país, tiene la opción de pedir la ciudadanía, aunque no es automática. La esperanza en sus ojos, la posibilidad de un futuro mejor, era un recordatorio de que, a pesar de todo el caos, había algo bueno que había surgido de esta situación. Mi padre fue liberado de la cárcel la semana pasada. Lo supe porque Margaret me llamó para informarme, su voz teñida de una resignación que nunca le había escuchado. Dijo que mi padre quería reunirse conmigo para aclarar las cosas y comenzar de nuevo. Rechacé la propuesta sin dudarlo. Luego mencionó que seguían luchando financieramente y volvió a preguntarme si podía ayudarles. Le dije que 6 años de alojamiento gratis fue toda la ayuda que recibirían de mí. 2 días después de su liberación, mi padre apareció en mi lugar de trabajo, armando un escándalo en la sala de conferencias durante una reunión con un cliente. Seguridad tuvo que escoltarlo fuera del edificio. Mi jefe fue comprensivo, pero sugirió que trabajara desde casa por un tiempo. Ese mismo día solicité una orden de restricción contra él, la cual fue concedida. La orden le prohíbe acercarse a menos de 150 metros de mí, mi casa o mi lugar de trabajo. Y así, de repente, como empezó, todo se detuvo. Una calma, extraña, casi sobrenatural, se instaló en mi vida. A día de hoy no puedo explicar cómo todo se resolvió tan abruptamente, como si una fuerza invisible hubiera intervenido para poner fin a la tormenta. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por acompañarme en esta increíble historia de superación. Si te gustó el relato, no olvides dejar tu me gusta, compartir tus pensamientos en los comentarios y, por supuesto, suscribirte para más historias que te inspirarán.